Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Jim Sanchillo y estamos en un nuevo vídeo en el gran problema de los Genshin Killers. Estamos en una época en la que durante el anterior y posiblemente los próximos 2 años están de moda los gachas y van a salir un montón de videojuegos enfocados en el mismo nicho de mercado. Es decir, videojuegos estilo anime con similitudes, pero también intentando diferenciarse con ciertas mecánicas a Genshin Impact, que ha sido el rey mainstream de los juegos gacha estilo anime de los últimos 3 años. Vamos a ver cuáles son los problemas de estos Genshin Killers. Tranquilos, hay pros, hay contras, hay cosas que Hoyoverse hace bien y muchas cosas que hace mal. Pero también hay cosas que las empresas que tratan de, vamos a decir, salir como competencia de Genshin no están cumpliendo para que puedan llegar a ser competencia real. No es un vídeo, todo lo contrario, ni mucho menos tirando nada malo a Wuthering. De hecho, me gustaría, como dije en un vídeo anterior, que funcionase bien para tener un buen mercado establecido con buena competencia y que eso repercuta, quieras o no, de cualquier manera positivamente a Genshin Impact. Pero sí, como es el título del vídeo, vamos a enfocarnos en estos grandes errores que están cometiendo todos los que quieren llegar a ser un Genshin Killer. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bene, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por disfrutar el vídeo y el canal. Y vamos con los grandes errores de los Genshin Killers. Todos a día de hoy estamos muy actualizados y sabéis que ha salido la beta del Wuthering Waves y que han salido otros juegos que quieren competir con Genshin que hasta este punto no han funcionado, como es el caso de Tower of Fantasy, o que sí han funcionado, como es el caso de Star Rail, juego de la misma empresa que el propio Genshin, y esto es un factor importante que ahora hablaremos. Aparte de ello, sabéis que saldrán nuevos gachas estilo anime, como puede ser el Project Mugen, el Duet Abyss o alguno más que estaréis viendo en pantalla, porque se vienen bastantes. Y no solo eso, sino que aparte de estos que os he mencionado, han querido salir algún gacha estilo anime, como un gacha que hubo, creo que fue del Ni no Kuni, y algún otro gacha más que no llegó muy lejos y que literalmente pasó sin pena ni gloria. Y estamos en esa época, ¿no?, de los Genshin Killers. Ahora, 2 puntos importantes que creo que estaréis todos de acuerdo para empezar el vídeo y por qué se da esta situación. Situación número 1. Ocurre en los mercados, constantemente ha ocurrido en la historia de la humanidad, que hay nichos que funcionan bien, pero de repente dentro de ese nicho llega, vamos a decir, un iluminado, una persona, una empresa, un juego, un producto o llámalo como quieras, que de repente toma ese nicho que tiene bastante base tanto de público como de clientes, como de oyentes, como de jugadores, y lo convierte en mainstream. Ejemplos en ciertos géneros del cine, ejemplos en ciertos géneros musicales como el trap hace bien poco, que era algo más de nicho para la calle, y luego llegó Bad Bunny y Anuel, le volvieron ultra mega súper conocido a nivel mundial. El reggaetón anteriormente fue algo igual, algo primero underground para minorías y luego ahora mismo es súper mainstream. Y es el mismo ejemplo de Genshin. Y diréis, ¿sí está comparando el reggaetón con Genshin? Pues sí, porque es el mismo ejemplo de mercado a día de hoy. El género gacha era un género muy nicho, jugado en Asia, de unos pocos jugadores fuera de Asia, donde todos los que jugáis gacha tenéis muy claro lo que es un gacha, pero no había dado el salto al mainstream mundial. Es decir, tenía grandes comunidades, tenía grandes ingresos por el sistema de monetización y tenía videojuegos que habían entendido que el gacha funcionaba muy bien y lo habían implementado, como el FIFA con las cartas o como el LOL con los cofres, o como el Counter-Strike con los cuchillos y algún loot box más. Es un sistema gacha y punto. Pero no había juegos enfocados 100% en la mecánica gacha. Llegó Genshin Impact, que no fue el primer gacha, ni será el último, pero sí consiguió llamar la atención de la gente siendo una copia del Breath of the Wild y luego dentro del propio Genshin Impact implementando muchísimas mecánicas y un cariño inmenso en la música, el combate, los personajes y la jugabilidad del propio juego que ha enamorado a las personas. Y eso ha hecho que Genshin Impact traiga el género gacha de nicho a mainstream. Y mainstream significa que todo el mundo que juegue videojuegos, sepa o no sepa de un gacha, sepa de la existencia de Genshin Impact, igual que si escuchas o no escuchas reggaeton y trap, sepas que exista Bad Bunny. ¿Entendéis por dónde quiero ir? Y estamos en esa época en la que Genshin se ha vuelto mainstream, y en el desarrollo y viendo el éxito después de 3 años y medio de Genshin, obviamente hay gente que quiere entrar a competir,
viendo que hay un pastel muy grande que se puede comer. Eso es el motivo número 1. Motivo número 2. Al Genshin haberse vuelto tan grande, pero a la vez tener tan abiertas al público sus carencias, el resto de competidores se han dado cuenta que hay muchas cosas que Genshin podría mejorar y mucha gente con el afán de poder hacer un mejor producto en este mercado quiere traer un juego pensando que si cumple con un mínimo en el juego, además de hacer y suplir esto que no hace Genshin con su comunidad, con su juego y solventar estos errores, puede beneficiarse de más comunidad para poder entrar a comer este pastel. Eso es la base de por qué están los Genshin Killers. Ahora, dentro de todo esto y todas las empresas que aparecieron y que quieren hacer juegos parecidos, pero por ahora no se ha llegado, vamos a ver, como digo, los grandes errores. No voy a entrar en error por error, juego por juego, tanto los que ya han salido, que ha habido 3 o 4 que no han funcionado, entre ellos el mayor ejemplo ha sido Toguro Fantasy, pero Ni no Kuni, este gacha también, ni siquiera lo juega nadie, como los que saldrán a futuro. Ocurre que primero está el factor, vamos a decir, visionario. Visionario es, repito, Genshin no son ni los primeros ni los últimos gacha y allá había gachas antes de Genshin. Pero sí está el factor no solo de poder conseguir algo que nadie consiguió y es llevar el género al mainstream, sino también está el segundo factor que es mantener el género en el mainstream e incluso mantener el género en casa. Es decir, el segundo juego que más genera dinero gacha a día de hoy del mundo es el Honkai Star Rail, que pertenece a la misma empresa, a Hoyoverse. Es decir, su única competencia son ellos mismos. Con lo cual, no tienen competencia, porque gane uno o gane el otro, gana siempre Hoyoverse. El meme de The Gref siempre gana, ¿no? ¿Esto es mejor o peor? Es malo para los jugadores, porque no hay competencia. Y al no haber competencia, no tenemos la capacidad de exigir un mejor producto o apoyar el producto que sea, que facilite, que mejore o que beneficie todo lo que son lo que pide un consumidor o un jugador, en este caso, que sois el ejemplo del consumidor de un producto que es el juego. Y básicamente el resto de gachas o han llegado un poquito tarde o, como digo, tienen estos grandes errores. Error número 1 que tienen todos los gachas después de Genshin. Querer jugar a parecerse a Genshin y venderse como hola, soy Genshin pero haciendo lo que no hace Genshin. De esto han pecado los que ya han salido y Wuthering también peca un poco de esto. ¿Por qué? Porque básicamente si son buenos juegos, disclaimer, aquí no voy a decir que todos son malos ni que Genshin es mejor, solo estoy exponiendo factos, estoy exponiendo hechos y estoy exponiendo cosas que podéis comprobar, es decir, Hoyoverse hace cosas fatales y si queréis escucharlo lo diré un montón de veces. Hoyoverse es una empresa desastrosa y lamentable que todo el mundo le gustaría jugar un Genshin sin esa empresa y que Hoyoverse mejorase un millón de cosas. Y por el contrario, seguramente muchas de las empresas que tienen esos otros juegos tienen juegos increíbles, a lo mejor son mejores que Genshin, a lo mejor son mejores empresas que Genshin, pero quizá no tuvieron la oportunidad o lo hicieron en el momento preciso o no tuvieron la suerte de entrar justo en la pandemia. Ya sabéis que se benefició muchísimo contenido y muchos juegos de la pandemia y un largo etcétera de motivos. Volviendo a lo que estaba explicando, que ya me veo el comentario de ¡ahora está defendiendo a Genshin, Miñi! ¡Se ha cambiado de opinión, Miñi! Cállate, que no ves los vídeos enteros, no tienes neuronas, por favor, piensa un poco más y mírate el contexto completo. Y si vas a decir una tontería, mejor no digas nada. Cosas que os gustaría decir en internet todos los días a muchas personas y no decís. Pues el caso, que quieren emplazarse en hola, somos Genshin porque somos un juego gacha estilo anime con un combate interesante. Y vamos a daros lo mismo que Genshin, pero con cosas que no da Genshin. Toguro Fantasy dio el MMO, que al final era meterse 27 personas contra un boss y no tenía mucho más de MMO. Bueno, tener el channel donde podías estar en el mismo mundo con, creo que era un máximo de, no sé si 80, 90 jugadores. Para el PvP, el mismo PvP que no tiene Genshin y poquito más. Era un Genshin con eso que os acabo de comentar extra. Luego tenemos el Wuthering, es un Genshin pero con la diferenciación de aquí puedes capturar pues, Pokémon y encima hay Shinies, un poco también como el Palworld, pero pues en gacha, pero los gachas para los personajes, los Pokémon están salvajes por el mundo, no los esclavizas como en Palworld. Y aparte la empresa Kuro Games tiene una buena reputación con su anterior juego, el Punishy Grey Raven, me parece que se llama. Entonces, ese es el primer error. Quieren ser Genshin y lo que busca el mercado, los jugadores y el gacha en general es nuevos gachas que hagan competencia a Genshin para poder elegir entre Genshin y el otro juego. No elegir entre Genshin y el otro juego que básicamente busca ser un Genshin, literalmente.
El siguiente error que suelen cometer es no colaborar. Ay, Dios mío, qué obvio y a la vez qué complicado de entender. Yo sé que en las grandes competencias, en los grandes mercados, es complicado porque al final ves a la otra empresa que puede llegar a generar lo mismo que tú como un problema que quizá desde el egoísmo que puede llegar a tener una persona de manera individual sin pensar en el colectivo, puedes pensar, bueno, me va a robar ventas, me va a robar jugadores, lo que ingresen en ese otro juego será algo seguramente que no ingrese yo porque se van a llevar jugadores de aquí del Genshin por su campaña de marketing y demás. Y el caso es que la ventaja que tiene ese Star Rail con Genshin o el Honkai Impact Third con Genshin, que ya colaboró porque Fischl estuvo en el Honkai Impact Third, ya sabéis, y hay muchos personajes que son como equitativos u homónimos del otro personaje, Himeko Murata o Himeko del Star Rail, ya sabéis. Y la futura Arconte Piro, que se dice que va a ser también un homónimo de este personaje, o Ruan Mei, o Raiden Mei, y luego Raiden Shogun, Yae Miku, Yae Sakura, y un largo etcétera más de personajes que me diréis en los comentarios, dejarme aquí los homónimos entre los juegos de Genshin. Es que no colaboran. Los gachas más dichos sí han colaborado bastante, pero seguramente a que no os imagináis a Wuthering Waves haciendo una colaboración con Genshin Impact. Lo que no se dan cuenta, y lo que no nos damos cuenta en el egoísmo muchas veces de pensar que tenemos que mantener lo que estamos haciendo y de que cualquier otro pequeño que se le esté dando bien no solo no pueda beneficiar, sino que posiblemente nos perjudique, pues robándonos público, contenido o ventas, es que todo funciona totalmente al revés. El mundo es gigante, el mundo es increíblemente grande, y si hubiese un pastel del que todos pudiéramos comer, simplemente los más grandes están aprovechando ni el 5 ni el 10%, y colaborar no les va a hacer perder literalmente nada, todo lo contrario. Pero seguramente esto es una utopía muy grande y no van a colaborar. Tercer error grande, y este creo que es el más importante y garrafal, es que pretenden atacar a nivel de marketing el emplazamiento de Genshin Impact. Y no sé cómo narices no se dan cuenta, ya que todas estas empresas grandes tienen grandes equipos de marketing, de estadistas, de seguramente analistas de Big Data a través de Excel, y que puedan tomar estos datos para darles unas respuestas precisas de cómo hacer este análisis. Pero no hay que ser tampoco un experto ni tener 80.000 títulos ni estudios para darse cuenta de que Genshin, y esto no es bueno ni malo, de nuevo esto es algo objetivo, que puede ser relativo según el punto de vista donde se vea, pero es objetivo. Genshin es un juego que, si bien la empresa no es buena, el cariño que los desarrolladores le ponen dentro del juego a el lore de los personajes, las misiones y el mundo de Genshin como tal, con la historia principal, la música, que bueno, desde que se fue al principio de Fontaine, el director anterior de música, sí ha perdido un poco de calidad, pero bueno, la música, el sistema de combate y cada personaje, cómo está diseñado al milímetro, ha enamorado durante 3 años y medio a un montón de personas que literalmente siguen en Genshin porque le han cogido cariño a un personaje, a una mecánica, a un equipo, porque han formado rutina y forma parte ya de su vida Genshin, porque les ha hecho pasar mejor o ha arreglado algún momento más complicado en su vida, un momento más solitario, con más tiempo libre o con los sentimientos un poco más desordenados. Y los directores de marketing de estas empresas no se dan cuenta que tratan de emplazarse erróneamente, aunque quizá no tienen otra oportunidad, en los jugadores de Genshin, y como está ocurriendo ahora, emplazarse en los jugadores de Genshin solo genera dos tendencias. Tendencia número 1. La gente que ya lleva estos 3 años en Genshin y tiene tanto, vamos a decir, arraigo emocional y tanta vinculación, tanto emocional como racional a nivel de tiempo, de que tú dices, mira, yo juego este gacha y es lo que se estructura bien con mi trabajo, con mi universidad y demás, y ya no tengo tiempo de jugar otro gacha y me coincide bien con los tiempos y le sé a todas las mecánicas de Genshin, no quiero volver a entender otras mecánicas de otro juego, que os pasará mucho, imagino. Y básicamente esa gente, por un lado, pues lo va a tomar neutro, pero también parte de esa gente, como estáis viendo en redes, se lo va a tomar a la defensiva. Si tú atacas ese emplazamiento y ese target, ese público, esa gente lo que va a hacer es funar y va a decir que Wuthering es el peor y no sé qué, y es parte de uno de los bandos que está funando Wuthering. Pero ¿sabéis qué es lo peor y lo que no entienden? Que está la otra parte que tratan también de jalar, vamos a decir, o de absorber como público para Wuthering, que es la parte de Wuthering y otros gachas en general,
que es la parte de personas que básicamente están despechados de Genshin. La gente que sí está buscando otro gacha de manera proactiva porque ya está cansado de Genshin. Pero ¿sabéis qué ocurre con ese público? Básicamente es público que efectivamente está despechado. Es como cuando han tenido un problema grave de pareja y simplemente están buscando otra porque les han puesto los cuernos, para que me entendáis, y están buscando otra para pagar con la misma moneda, y una vez paguen con la misma moneda, te cogen, te usan, y ahí te quedas. Eres simplemente un reemplazo rápido por orgullo, y luego, al tiempo, van a pasar de ti. Que las mecánicas gacha de los juegos gacha son muy adictivas y dirán, bueno, quizás sí que nos quedamos un poquito más enganchados al juego porque alguna persona caerá en el sistema de diarias, de rutina y de resina. Pero la realidad es que ni el primer público que está generando odio y rechazo hacia los nuevos gachas, porque ya está muy fidelizado como público en Genshin, ni la segunda parte del público, que son la mayoría, hay más subgrupos, ahora los comento, que realmente lo que buscan es simplemente pagar unos cuernos con una misma moneda, despecharse y básicamente quitarse la mala gana durante unos días y luego olvidarse y decir ni Genshin ni ningún otro gacha porque se está las narices en general, son público de calidad. Ahora, punto y disclaimer que también estáis esperando a decirme, bueno, espera, es que es verdad. Hay juegos, y concretamente el Wuthering Waves, aunque como digo esto va enfocado en el resto de Genshin Killers, que por suerte traen una comunidad de por sí. Lo que tienen que hacer es tratar de esa misma comunidad, potenciarla, mantenerla y que la gente trate de ver el juego no por una polémica y no por estos motivos que hay anteriormente que no son público de calidad. ¿Por qué? Porque están emplazándose en los creadores de Genshin, están emplazándose en las mismas búsquedas que Genshin, están emplazándose literalmente en personas que buscan anuncios de Genshin y están pagando SEO y Google Ads, posicionándose justo en el mismo emplazamiento de donde deberían salir anuncios de Genshin. ¿Y esto qué va a hacer? Que básicamente, al igual que el resto de gachas, sea un juego 20 de 10, sea el Project Mugen, sea cualquiera del resto de gachas que van a salir estilo anime, va a ocurrir que van a servir para eso. Van a ser simplemente vamos a intentar dar la oportunidad a ver si funciona bien para que Genshin funcione mejor, porque si Genshin funcionase mejor, el resto de creadores no buscarían tratar de escapar de Genshin o potenciar otros juegos para que Genshin funcionase mejor. Porque si Genshin realmente fuese lo que mucha gente espera y lo que muchos pensamos que pudiera o podría llegar a ser, os prometo que la mayoría de creadores ni siquiera probarían el resto de gachas, a menos que el resto de gachas les pagase una burrada solo por promocionarlo a nivel de colaboración y no buscándolo proactivamente para tratar de dar ese lugar a un nuevo juego que por fin haga competencia a Genshin. Entonces, ¿cuál es la realidad? Que ojalá todos los juegos que salgan, como digo, Duet Abyss, Project Mugen, Arknight, Sandfield, me parece que también va a salir, que es otro gacha así estilo anime que estaréis viendo en pantalla, el propio Wuthering, tienen que buscar su propio público, tienen que buscar su propio emplazamiento, tienen que fidelizar poco a poco sus propios jugadores y tienen que empezar una comunidad como puedan, pero si van a hacer lo que siguen haciendo y lo que ya han tratado fallidamente de hacer otros juegos gacha que han tenido un pico solo por la curiosidad y luego se han estampado literalmente, y no solo hablo del Tower, lo que van a rascar simplemente es polémica, comunidad y jugadores que no son de calidad, que simplemente lo que quieren, y esto es psicológicamente estudiado, es una tendencia muy natural del ser humano, desquitarse porque están un poco miñimiñis con el Genshin y ya cuando se desquiten o dejan todos los juegos o simplemente se quedaron a gusto, como digo, para pagar unos cachos y punto. Y básicamente no van a tener, a lo mejor tienen un gran pico de ventas, pues la primera vez que salga, como todos los gachas, que al principio parece una campaña de crowdfunding y lo que pasa es que tienen un montón de ingresos el primer día, pero luego literalmente lo que van a hacer es estamparse y no van a poder mantener el juego y van a acabar cerrando o abriendo servers en servers muy malos simplemente para mantenerlo por los mínimos ingresos que les sigan dando. No me gustaría que ocurriera eso. Obviamente a todos nos encantaría que hubiese literalmente un libre mercado con gran competencia, con 3 o 4 gachas que estén ahí, que una vez pues sea líder en ventas el Wuthering porque hizo una muy buena, no sé, festividad, celebración, banner y eventos. Otro día esté pues el Project Mugen, que Genshin pierda la corona y que tenga que apretar literalmente las nalgas para que tenga que hacer el juego que todos esperamos que haga, porque podrían, pero se han dormido los laureles por estar ahí en el trono sin que literalmente nadie les tosa, y eso sería ideal. Pero para que eso ocurra, aunque es un pelín utópico, lo sé, lo reconozco totalmente,
Tenemos que hacer que los juegos crezcan de manera orgánica, de manera natural, como dije en el otro vídeo. Si estos juegos que van saliendo, que son buenos juegos, siguen la estrategia errónea de querer solamente atacar y emplazarse en el target de Genshin, se van a encontrar, como digo, con una gran mayoría de jugadores que llevan ya casi 4 años fidelizados con un juego, que ya le han gastado en su cuenta, que es un factor que no he dicho en el vídeo, pero para finalizar creo que es lo más importante y muchos diréis si soy, que ya se han gastado 4.000, 5.000, 10.000 dólares a lo largo de 4 años y van a decir, no me voy a ir a otro juego, a pesar de que sea mejor objetivamente, me he gastado 10.000 dólares, le pasará a mucha gente. Y, como digo, incluso algo que en los humanos está por encima del dinero, que es el enraizamiento o la vinculación emocional. Gente que haya podido pues pasar pues todos los 4 años mejorando su equipo de jutao y ya no quiere irse a conocer otro personaje, etc. Y es un gran error porque lo que va a pasar es que simplemente van a verse alimentados por la comunidad hater de Genshin, por gente que solo quiere huir de Genshin, y lo que va a pasar es que cuando a esa gente se le pase el cabreo y simplemente se den cuenta que es otro gacha o que a lo mejor es muy bueno pero que por lo que sea no terminan de conseguir esa sorpresa, ese aire fresco, esa innovación, esa soltura, eso que se encuentra cuando algo es nuevo y no te lo esperas para nada. Como no lo encuentran en otro juego, porque Genshin es lo que tuvo, ser mainstream en su nicho y ser la novedad, ser aire fresco y puro para los videojuegos en general, porque no se conocía a nivel mainstream el gacha, van a jugar un mes y se van a ir. Y eso es un gran problema y por eso hago el vídeo. Espero que lo estén viendo las desarrolladoras de estos videojuegos, no lo sé, quizá no llega hasta ese punto, no lo creo, aunque sí tengo una gran comunidad y mi opinión es bastante importante para la gente que juega Genshin, pero si queremos un mercado general sano, a día de hoy hay que hacer crecimientos orgánicos. Incluso lo digo para los jugadores que pretendáis jugar o probar otros gachas que salgan. Lo que tenéis que hacer es jugarlos de manera natural, porque os apetece por curiosidad, no por despecho. No por tratar de darle un sentimiento de quiero que mejore una cosa, con lo cual apoyo la otra solo por el primero. Es decir, no tienes que buscar, vamos a decir, el amor en una noche para ser un despechado, cuando literalmente lo que tienes que hacer es salir de una relación, sanarte a ti mismo y luego buscar otra que surja de manera sana. Literalmente con los videojuegos y con el comportamiento psicológico de los seres humanos, esa es la manera de funcionar real. Y no cada juego que solo trate de ser otro Genshin más y que su estrategia de marketing se base en emplazarse en todo el target de mercado de Genshin, lo que va a hacer es que por muy buen juego que sea, te va a estampar, básicamente. Así que no es un vídeo defendiendo a Genshin, es un vídeo hablando de análisis de mercado y de una realidad muy grande que podemos ver. Ojalá Wuthering funcione y ojalá haya 4 o 5 equipos como si fuese el Real Madrid o el Barcelona o el Boca Juniors y el Rivers, ¿no? Y el River Plate, pero básicamente ojalá haya 4 o 5 juegos que estén en el top y que no Star Rail y Genshin, que siendo la misma empresa, estén arriba, porque va a seguir ocurriendo la misma historia constantemente y eso se llama monopolio. Y el monopolio va a dar lo que está dando. Unos jugadores descontentos, una empresa que hace lo que le da la gana y un montón de juegos que intentan ser competencia y no lo alcanzan a pesar de que sí pudieran llegar a serlo en otras circunstancias. Así que poquito más, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, espero que realmente lo vean y aprendan de lo que trato de aportar para que haya un mejor mercado y que le vaya bien a todas, incluido Hoyoverse, porque si Hoyoverse lo hace mejor generará más ingresos por parte de los jugadores. A todas las empresas de gachas, ¡fila tu gacha! Bueno, hacer un videojuego es muy complicado. Ojalá el día de mañana vosotros me permitáis la oportunidad de hacer yo mismo un videojuego y a ver qué pasa, si sale bien o sale mal. Saldrá bien seguramente por mi capacidad de trabajo, pero no va a ser cuestión de 2 o 3 años. Un desarrollo requiere. Así que poquito más. Dejar un buen like, una buena idea, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, nos muestro los directos aquí abajo en la descripción. Gracias por ver el vídeo y el canal. Cuidaos mucho, tener muy buen día y chao.